Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos nuevamente comenzando una nueva semana de informaciones con muchos temas, por cierto, relevantes a nivel nacional e internacional. Ángel Arévalo los saluda, este es su programa Punto Crítico en HCM Radio TV. Muy bien, el primer tema, por cierto, que es hoy materia de mucho comentario, es el de Paolo Guerrero, que lo vamos a estar tratando más adelante en el programa, por cierto, así que paciencia, pero vamos a hablar de otro no menos importante y que se ha visto en cierta forma en un segundo plano por todo lo sucedido con el capitán de la selección peruana. Y nos referimos a lo que ayer apareció publicado en un programa periodístico, el caso de la congresista Marielena Foronda del Frente Amplio, que contrató desde el año 2016 a una persona, Nancy Madrid Bonilla, ejercía las funciones de secretaria en su despacho congresal desde el 2016 y que fue condenada por terrorismo en su momento, miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Vamos a dialogar justamente con un congresista de esta bancada, el señor Jorge Castro, a quien le agradecemos también por la espera. Muchas gracias, señor Castro, y bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, aquí estamos a su disposición. Bueno, ya se han tomado algunas medidas, por lo menos el despacho de la propia señora Marielena Foronda ha informado que esta persona incluso pidió ser retirada, renunciaba a su cargo, que ella desconocía porque no es función de los congresistas estar revisando los antecedentes de quienes trabajan en sus despachos y que Recursos Humanos más bien sería el propio responsable, pero también ha sacado cara por esta persona porque dice que cumplió su condena en su momento, fue reinsertada en la sociedad y cuando se aprobó esta norma en el Congreso que prohíbe justamente que este tipo de personas puedan brindar algún servicio a la administración pública, no estaba todavía vigente. Pero por algunos comentarios que he leído de parte suya, usted está muy incómodo con todo lo que está sucediendo en la bancada, ¿no es así? Bueno, de alguna manera sí sentimos un poco de incomodidad por lo que ha venido sucediendo y sobre todo porque a nosotros fundamentalmente la población nos ha puesto en el Congreso para solucionar problemas, no para estar presentándole permanentemente problemas. Es difícil solucionar los problemas, pero mucho más difícil es cuando uno mismo los crea. Y por lo tanto es de que nosotros de una u otra forma creo que debemos ser mucho más serios, más transparentes, hacer un trabajo más, digamos, más orientado, que esté al servicio de la población. Y en ese sentido es el que nos reclama la gente, nos reclama la comunidad y permanentemente, no solamente en nuestro caso, es en general, en los funcionarios públicos, que es lo que se necesita mucha transparencia, en el Ejecutivo, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, lejos de solucionar problemas, causan más problemas y nosotros también, en todo caso de eso, por eso es que nosotros lo tomamos desde el punto de vista de una situación de meditación, cómo tenemos que trabajar en el Congreso de la República, ¿no? Y cada uno de nosotros, más aún en este caso de nuestra bancada, tenemos que salir al frente y tratar de complicar la vida al país. Al contrario, tenemos que hacerla más suave, más fácil, pero eso es lo que no está sucediendo. De eso viene la incomodidad también, incluso por otros aspectos en los que nosotros hemos querido trabajar, hemos puesto el mayor esfuerzo, pero sin embargo, pues a veces no buscamos el reconocimiento, sino lo que buscamos es que se trabaje con tranquilidad y lejos de la mezquindad, ¿no? Claro que sí, yo entiendo, usted formó parte pues de la Comisión Lavajato, fue vicepresidente, fue sacado de mala forma, un asunto que ya se comentó también en su momento, pero ahora, esta forma de justificación que ha realizado la propia congresista para defender a esta persona que fue condenada por terrorismo, agrava más su situación y yo creo que le está dando argumentos a la mayoría en el propio Parlamento para que la señora pase primero por ética y sea suspendida 120 días. ¿Le parece que por allí va la cosa o no? Bueno, es el hecho de tomar algún personal, si bien es cierto, no pasa por el control mismo exhaustivo, pero es de plena responsabilidad del congresista. Nosotros tenemos en ese sentido, si bien es cierto, no paga el Estado todo esto, pero tenemos la responsabilidad plena respecto a cada una de estas acciones, ¿no? Y en ese sentido es el que nosotros tenemos que trabajar de manera permanente. No podemos dejar
de lado, si bien es cierto, no vamos a asumir también tampoco la responsabilidad, pero porque las responsabilidades son individuales. En todo caso, a lo que hay que ser muy sensato es que tampoco le vamos a trasladar la responsabilidad a terceros, ¿no? Cuando es una responsabilidad plena nuestra, por supuesto. Sí, yo lo entiendo, pero yo le preguntaba a usted de manera concreta, ¿se está ganando no a pulso una suspensión su colega de bancada? Bueno, eso indudablemente ya lo tendrá que tomar ética, y en ese sentido ética será el que tiene que determinar las responsabilidades y consecuentemente si hay sanciones que adoptar, las tendrá que tomar, y en ese sentido nosotros tampoco no podemos estar blindando ni nada por estilo a nadie, ¿no? Necesitamos recuperar la confianza de la población, por lo tanto, de manera definitiva, tenemos que ponernos de acuerdo en ese sentido. Ya, pero si a usted le tocaría en algún momento votar en el Pleno, ¿lo haría a favor de la suspensión o no? Lo estoy comprometiendo, congresista. Es indudable, si va a una suspensión, nosotros tendríamos, pues, lógicamente que procesar debidamente la información y tomar una decisión también, porque nos está mirando el país. Ya no se trata de blindar a nadie, ni ser muy condescendiente por más amistad que se pueda tener o vinculación de bancada o lo que fuere. Eso hay que, por lo menos en el Perú, que estamos acostumbrados al padrinazgo, a cada una de estas cosas, simplemente dejarlas de lado en esas circunstancias. Si no, la población va a seguir digamos, en contra nuestra, y sobre todo vamos a entrar en una etapa de descrédito, ¿no? General. Bueno, así las cosas, usted también va a tener que darse el trabajo de pedir un informe pormenorizado de cada uno de sus trabajadores, ¿no? No, y es indudable. Nosotros venimos con gente muy joven, que es muy difícil que esté. Hemos venido gente de Tacna ya conocida, de los cuales son solamente, casi todos son de Tacna, los que trabajan con nosotros, y son bastante jóvenes, recién salidos de la universidad o con 2, 3 años de experiencia, y lo que están hoy viendo y que nos ayudan muchísimo en el trabajo que estamos desarrollando, para desarrollar el trabajo que hemos venido haciendo muy fuerte, muy sólido. Eso es también parte del equipo, de la responsabilidad que ellos han asumido, y hay que darles responsabilidad de jóvenes, y estos jóvenes se transforman realmente en los grandes líderes del futuro también. O sea, usted sí garantiza que sus trabajadores no tienen sombras en su pasado. No tienen sombra de ninguna manera. Muchas gracias. Bien, congresista, ¿está ahí? Estoy entrando a una. Sí, ya, correcto, lo entiendo. Bien, muchas gracias, muy amable por compartir sus comentarios con nosotros aquí en HCM Radio TV. Bueno, el congresista, como ustedes lo han escuchado, está bastante incómodo. Ya ha dicho que podría hasta renunciar a la propia bancada. Veremos si es cuestión de tiempo o no su continuidad en el Frente Amplio que lidera y maneja a sus anchas, por lo visto, y como le da la gana, el señor Marco Arana. Es grave lo sucedido con esta congresista Marielena Foronda, y peor aún la manera como ha estado justificando, porque hay que tener criterios. Si bien es cierto, no había una norma aún que prohíba que este tipo de personas con esos antecedentes puedan estar sirviendo en el Estado, yo creo que hay que seguir el simple sentido común, ¿no? Y el hecho de que es otra instancia del propio Congreso, como lo ha dicho la misma congresista Foronda, tiene que ver con la Oficina de Administración del Parlamento, que dice no puso ningún reparo para la incorporación de Madrid Bonilla. Creo que los propios parlamentarios tienen que ser muy cuidadosos en observar el detalle, el currículo, los antecedentes de cada una de estas personas, por más de que no se les esté obligando a que presenten antecedentes penales o antecedentes policiales. Pero esto es muy grave, ¿no? Y se ha revelado a través, pues, de un informe periodístico, como suele suceder. Más aún la parlamentaria, con la forma en que se ha estado expresando, lo único que está dando son argumentos al Congreso para que puedan suspenderla. Ya lo ha advertido el propio presidente del Parlamento, el señor Luis Galarreta, quien ha recordado que está, dice, pendiente de someter a una segunda votación el dictamen que propone que los condenados con sentencia firme por terrorismo y apología de ese delito no puedan trabajar en el sector público. Muy bien. Vamos a seguir hablando de este tema, pero primero hacemos una pausa y continuamos en el programa.
HCM Radio TV. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua. Bien amigos, seguimos en el programa, estamos en HCM Radio TV, en la última parte vamos a dedicarnos a hablar también del caso Paolo Guerrero, ¿no? Se ha comentado mucho sobre el particular, pero vamos a tratar de recoger algunos aportes adicionales también aquí con un periodista deportivo que ha estado siguiendo muy de cerca también y lo ha estado hasta anticipando, a pesar de las críticas y el bullying público que ha recibido en las redes sociales. Pero vamos a dialogar ahora, volviendo a lo político, con el excomandante de las Fuerzas Armadas, como lo es el general Otto Guibovich, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, general Guibovich? Muchas gracias por estar con nosotros. Es comandante general del Ejército, para ser más puntuales, así es. Exactamente, así comandante es. general del Ejército. Buenas noches y también buenas noches a toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad. No, usted muy gentil por estar acompañándonos esta tarde-noche aquí en el programa. Bueno, lo comentábamos hace un instante también con un miembro de la bancada del Frente Amplio, pero esto de, no sé si son filtraciones, la falta de responsabilidad en la forma como se contratan a ciertas personas, pues ha dado como resultado que un programa periodístico descubra que un miembro, no sé si decirle exterrorista o todavía terrorista, aunque ya había cumplido su condena, estaba trabajando en el despacho de una congresista, la señora María Elena Foronda, que ha sido también ampliamente comentado en estas últimas horas. ¿Cómo lo ve usted, general Guibovich? Mira, Dante, con mucha preocupación. Desde luego es deplorable, ¿no? Y he escuchado que la congresista está buscando justificar de alguna forma algo que no es justificable. Acaba de decir algo tú muy cierto, no existen exterroristas. Esta terrorista fue una de las que participaba en las famosas cárteles del pueblo, que no eran otros sino unos rincones donde vejaban a la gente que capturaban los delincuentes terroristas. Y hoy día, pues, es asesora del Congreso. La pregunta que habría que hacerse es, ¿en qué temas asesora a esta señora? ¿En qué temas la congresista requiere de asesoramiento? Por lo tanto, aquí hay varios temas resultantes. Uno, el primero es la constatación de que los terroristas perforan con toda facilidad los sistemas de seguridad del Estado. Si una terrorista del MRTA resulta trabajando en el Congreso, es evidente que los mecanismos de seguridad, que incluye contrataciones o adquisiciones, y la seguridad integral, física y digital del Congreso, está en cuestión. ¿Cómo puede ser posible que a los mecanismos de seguridad del Congreso se le filtre entre los dedos una terrorista y no se den cuenta y tenga que hacerlo la prensa? Bueno, agradezcamos a la prensa, pero no esperemos que la prensa lo haga todo. ¿Y dónde están los mecanismos de seguridad del Congreso? El primer poder del Estado. Ahora, habría que hacer extensiva también la interrogante, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros sistemas, con los otros poderes del Estado? ¿Cómo está el Poder Judicial? ¿O cómo está el Ejecutivo? ¿También estamos contratando terroristas para que nos asesoren? Es peligrosísimo lo que viene pasando, y todavía lo peor es que se intente justificar de alguna forma lo injustificable. Es deplorable lo que ha pasado, y ciertamente hay que alzar la voz.
la voz de alerta y también la voz de condena, porque esto no puede ser posible. Hay miles de muertos que han luchado por la democracia en el Perú contra este flagelo terrorista. Hay miles de muertos, miles de jóvenes que quedaron huérfanos, miles de viudas. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es la memoria que ellos tienen? ¿Cuál es el homenaje a la memoria de los deudos cuando vemos que hay terroristas infiltrados en el primer poder del Estado? La verdad que comprenderás mi indignación, imagino también la tuya y de muchísimos peruanos, porque esto no puede suceder, ¿no? No, y más aún con la explicación dada luego por la propia congresista, quien dice pues que esta señora ya renunció también a su cargo, ya puso su cargo a disposición, en fin, puede usarse cualquier tipo de términos, pero lo peor ha sido la justificación, como se ha dicho, ¿no? Como no existía un impedimento para que la señora sea contratada, además ya cumplió su condena, ha sido reinsertada en la sociedad como cualquier otro más que ya cumple, ¿no? Un periodo en la cárcel y se pone a trabajar en una institución tan importante como es el Congreso, donde la falta de criterio aún creo que le da méritos al propio Parlamento para que pueda ejercer y no solamente suspender a esta persona, por ahí alguien ha dicho, a esta señora hay que someterla a un desafuero. ¿A usted qué le parece? ¿Cree que por ese camino va la señora María Elena Foronda? Fíjese, cuando alguien va a trabajar en una empresa privada, te piden antecedentes policiales, te piden un conjunto de requisitos que creo que tienen derecho a hacerlo, ¿no? Porque quieren saber a quién contratan. Por eso yo digo, ¿cómo es posible que en el Congreso de la República no haya el celo debido para ver a quién está contratando? Ahora, se ha descubierto un caso. ¿Tendremos algunos casos más? ¿No tendremos también casos de gente ligada a prácticas como la minería ilegal o como el narcotráfico, también infiltrados dentro del Congreso asesorando congresistas? Bueno, esto siembra una enorme duda y lo que sí puede flotar rápidamente ahí es la idea que de repente no existen los mecanismos legales suficientes para ponerle el parche antes de tiempo a esta lacra. Bueno, el presidente del Congreso, el señor Galarreta, le ha pateado un poco la pelota al procurador antiterrorista y dice que ahora tiene a su disposición los nombres de los trabajadores de los 130 despachos, así que cuando él lo necesita se lo pueden entregar para que haga la revisión. Pero yo pregunto, y usted lo ha dicho también, ¿y dónde están los mecanismos de control del propio Parlamento? Ciertamente, ya esta tarea del procurador será una tarea correctiva, de control, de seguimiento, pero ¿dónde están las tareas preventivas? Pero un poco esa declaración suena más para las tribunas, ¿no? Claro, lo que queda es ahora expulgar y limpiar y ver qué cosa hay, ¿no? Pero entenderás que en la seguridad lo preventivo es esencial, ¿no? Después del robo, el candado ya no sirve. Aquí me parece que hay mecanismos que tienen que ser más severos. Lo que pasa es que se han flexibilizado mucho las normas y las leyes antiterroristas y no hemos previsto este escenario post-liberación de los terroristas. Ahora, déjame decirte también, Dante, que la estrategia de descartelación de los terroristas, a ellos le viene dando resultado y vienen escarcelando a todos. Sí. Y ahora, estando en libertad, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, yo escuchaba hace tiempo, y alguna información ha circulado por ahí, de que el MRTA estaría buscando reorganizarse en algunos sectores del país, en la frontera sur, en la sureste, o en la frontera norte, o en algunos lugares del Perú, en la Sierra Central. Entonces yo me pregunto, ¿no será que desde alguna oficina cómoda de algún lugar burocrático del Estado se está planificando esto? Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, es un paso para adelante y un paso para atrás. O sea, de un lado la autoridad, la policía, las Fuerzas Armadas combaten al terrorismo aquí en Hebraica, y de otro lado le estamos dando facilidades para que se reinserten en la sociedad así alegremente y los metemos en el primer poder del Estado. Eso es inaceptable. Yo creo que ahí el presidente del Poder Judicial y todos los congresistas tienen que hacer una revisión rápida de qué es lo que tienen y luego tomar las medidas preventivas. Lo que hay que hacer es prevenir. Una cosa es curar, otra cosa es prevenir. Ahora lo que queda es curar y ver qué cosa hay adentro.
Pero lo que tiene que hacer es prevenir para que esto nunca más se repita, ¿no? Claro, ahora, haciendo un poco las veces de abogado del diablo, no se trata pues de que porque ya estas personas han cumplido su condena se les va a dejar sin posibilidad de que puedan trabajar, pero hay lugares a los cuales pues de ninguna manera se les puede permitir tener presencia, y uno de esos es en la administración del Estado, ¿no? Al que tanto daño le hicieron. Claro, la intención de ellos fue de demoler el Estado, petardear el Estado, y de hecho lo hicieron. ¿Se acuerdan cuando volaban la torre de alta tensión? Cuando volaban, intentaban volar las centrales hidroeléctricas, cuando querían destruir el Estado, que ellos llamaban Estado caduco, ¿no? Para reemplazarlo por otro. El daño que le han hecho al Estado es irreparable. O sea, todavía toda esta crisis que tenemos son de recuperación del daño que nos hicieron, ¿no? Daño moral, daño físico. Y tanta secuela que tenemos hoy en día la estamos pagando. La violencia callejera, el crimen callejero, son secuelas de esa época, ¿no? De esas décadas donde la vida no valía nada. Entonces, no entendemos. Lo que pasa es que la parte política, que es la que tiene que liderar esta lucha, pues ahí están pues cómodamente, pero no miran lejos. Están mirando la política menuda del día a día y no están mirando lejos, mientras el terrorismo sí lo hace. Ellos están aprovechando cualquier circunstancia, cualquier rendija para filtrarse, ¿no? Bueno, esto será motivo para que el Congreso pues apure, respetando, por cierto, los tiempos que se toman en este poder del Estado para que se vote, ¿no? Este dictamen que propone que los condenados con sentencia firme por terrorismo y apología de ese delito no puedan trabajar en el sector público, ¿no? Está pendiente todavía una segunda votación. Claro que sí, fíjate que también tuvimos infiltrados muchos terroristas en el sistema educativo, lo cual, así es. O sea, en las escuelas y colegios donde están nuestros jóvenes y nuestros niños, teníamos terroristas dando clases. No, o sea, ni terroristas, Estado, ni narcotraficantes, ni violadores o acosadores de niños o de menores deben de trabajar en la administración pública y menos aún en el sector educación. Efectivamente, y tampoco en el primer poder del Estado, ¿no? Porque ahí se tocan temas sensibles, se legisla, se sacan leyes, y de repente por ahí está también parte de la triquiñuela por la cual hasta ahora no tenemos leyes duras contra los exterroristas, ¿no? O los que se llaman exterroristas, que no existen en la práctica, ¿no? Para terminar, general, usted también habrá leído esta nota, una crónica que hizo el periodista Juan Carlos Tafur, cambiando un poco ya el tema, sobre una reunión, él afirma que tuvieron el presidente Martín Vizcarra y la señora Keiko Fujimori en un departamento en San Isidro, días antes incluso de Semana Santa, cuando estaba en efervescencia todo este tema de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Al presidente Vizcarra en una actividad le preguntaron sobre el asunto y simplemente dijo, no entendemos ese no, qué significado ha tenido, como que no me pregunten o que no hubo esa reunión o que no me hablen de este tema. No sabemos, porque aún está este asunto en el limbo. Mientras tanto, los fujimoristas, entre ellos el propio señor Galarreta, dijo de que no tenía mayor conocimiento. ¿Qué le parece a usted, en todo caso, si se hubiera dado esa reunión en estas condiciones? Yo considero que las reuniones entre los políticos tienen que darse, pero es mucho mejor cuando son transparentes y abiertas y que toda la comunidad lo sepa. ¿Usted cree? Porque hay una opinión de algunos periodistas, entre ellos el señor Rospigliosi, quien dice que las reuniones de carácter público, con bombos y platillos, hasta con la presencia de Cipriani, simplemente son para vender titulares, es vendehumo, no sirven para nada. Mejor son este tipo a veces de reuniones secretas en las cuales los políticos acuerdan cosas que son mucho más importantes. Mira, yo creo que en este caso, en democracia, son pocas las cosas que se mantienen en secreto, ¿no? La transparencia ayuda muchísimo. Quizá en las Fuerzas Armadas, temas de seguridad, algunas que son secretas y tienen que ser secretas, pero en democracia yo creo que es mejor la transparencia, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que se reúnan y no es un delito que se reúnan, como alguien decía, ¿no? Creo que fue Ramiro Prealé quien decía hace décadas, conversar no es pactar, no, claro. Pueden conversar. Pero el asunto es que lo vayan a negar, ¿no? Si es que realmente se produjo, lo niegan y luego se verifique que realmente se realizó, ¿cómo quedan sus protagonistas? Eso sería muy lamentable, pero no creo. O sea, yo creo que estamos ante gente inteligente que tiene que primero darse cuenta que tienen que decir la verdad. Si estás en el poder, es para dar el ejemplo. Uno de los problemas serios que tenemos en la gestión política nuestra es que los líderes mienten con mucha facilidad, mienten cuando hacen la oferta política, mienten cuando no la ejecutan y siguen mintiendo cuando pueden. Y la mentira, pues, no es un delito, no se pena y ahí queda. Pero yo creo que... Pasa factura, ¿no? Miren lo que pasó con PPK. Bueno, pasa la factura, pero en términos de encuestas que te baja tu popularidad.
Pero yo creo que la pena debería ser mayor, debería haber una pena, debería estar penado mentir para los que tienen función directriz en el país, porque la política pues no puede ser así, yo te miento cuando puedo y tú aceptas la mentira, ¿no? Hay que ser transparentes y los que están en el poder tienen la obligación moral de dar el ejemplo. Si vamos a intentar cambiar la política, que sea en ese sentido, una política transparente, una política donde los que están arriba den el ejemplo, tengan la obligación de dar el ejemplo. Porque toda esta descomposición política que vemos a través de los últimos años, es porque los de arriba, los que están en el poder, hacen lo que quieren, pues. Y eso no podemos seguir aceptando, ¿no? Yo creo que la democracia merece mejor liderazgo político, ¿no? Muy bien, general Otto Guibovich, muchas gracias por estar aquí en el programa. Un abrazo. Gracias a ti, Dante. Buenas noches. Gracias por la oportunidad y un saludo cordial a toda tu audiencia. Muy bien, muy gentil. Gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa y, bueno, como lo hemos mencionado, ya vamos a hablar luego de todo lo relacionado a esta mala noticia, ¿no?, para la selección peruana. Lo tendrán que asumir como corresponde porque la vida continúa. Paolo Guerrero no va al Mundial luego de que se ratificara una sanción, pero con ampliación, ¿no? 8 meses más. O sea, hasta enero del próximo año no podrá jugar fútbol a nivel profesional. Y por lo visto en el Flamengo ya le habrían bajado el dedo en estas últimas horas porque no van a seguir manteniendo a un jugador o pagándole pues a un jugador que no brinda sus servicios como correspondía al goleador, al depredador Guerrero. Pausa, volvemos.